Hoy la porción que vamos a estudiar, lo que Dios ha puesto en mi corazón, se encuentra en Romanos. Si eres de la vieja escuela y tienes Biblia, vete por ahí por Romanos. Vamos a estar moviéndonos en la carta a los Romanos. He titulado esta enseñanza Vivir libre. Semana pasada estuvimos hablando de libertad versus legalismo. Y nosotros como cristianos tenemos que saber bien a qué se refiere o a qué nos referimos con la libertad. Nosotros somos libres por Cristo, somos libres del pecado, somos libres de nuestra vieja naturaleza y somos libres de un amo opresor llamado Satanás, diablo, como tú quieras llamarlo. También la libertad en Cristo nos hace libres del legalismo. Somos libres del pecado, somos libres del diablo, somos libres de nuestras propias concupiscencias y también somos libres del espíritu legalista. Ahora, lo peor que nos puede pasar es ser algo y no saber lo que eres. ¿Verdad? Es terrible ser algo y no saber lo que eres. O peor aún, ser algo, saber lo que eres, pero no tenerlo en cuenta, no considerarlo y seguir viviendo sin disfrutar lo que eres. Por ejemplo, imagina que Miriam es multimillonaria porque tiene un tío por ahí que apareció, que le había dejado una herencia hace 3 o 4 años, pero ella no lo sabe. Y sigue viviendo humildemente, pero es multimillonaria. Pero ella no lo sabe. Muchas veces es a lo que me estoy refiriendo. Muchas veces no sabemos lo que somos, pero lo que sería todavía peor es que Miriam sí supiera que tiene esa herencia, que es millonaria, pero aún así no lo considerara y siguiera viviendo humildemente. ¿Entendemos, verdad? Lo que estoy intentando transmitirte, la idea que estoy intentando transmitirte. Bueno, pasó algo similar el otro día, por ejemplo, cuando fui hace un mes aproximadamente a renovar mi pasaporte y mi DNI. Resulta que cuando llego a la Policía Nacional a hacer el trámite, la mujer que había allí, la mujer policía, me dice: si eres familia numerosa, los 40 y pico euros que te cuesta esto no los tienes que pagar. Ahora, imagínate que yo no hubiera sabido que soy familia numerosa. Voy allí, hago mi pasaporte, hago mi DNI y pago mis 40 euros. Entonces, el no saberlo me hubiera librado, o mejor dicho, hubiera hecho que yo no accediera a una bendición. Pero, ¿qué tal si sois como yo, de desastre? Que sé que soy familia numerosa y me voy a hacerme el pasaporte de DNI sin el carné de familia numerosa. Aún sabiéndolo, no lo consideré. Y entonces me presenté en comisaría y me dice la mujer: ¿eres familia numerosa? Digo: sí, claro que soy familia numerosa. Ah, pues te sale. Ah, estupendo. Dice: dame el carnet de familia numerosa. Digo: ay, pues no lo llevo. Dice: pues entonces no lo puedo hacer. Bueno, gracias a Dios pude solucionarlo porque ahora con los PDFs, con los emails, con todas esas cosas, al final pude acceder para sacar una copia de mi carnet y pasárselo por correo. Ella fue muy amable y me hizo el favor. ¿Entiendes lo que estoy intentando transmitir, verdad? Entonces, hoy quiero que veamos un ejemplo de esto, antes de que vayamos a Romanos también, donde tenemos una porción bíblica que hoy Dios nos quiere ministrar, en Romanos 6 concretamente. Entonces, quiero que viajemos al pasado, en la historia, al tiempo de la esclavitud. Por supuesto, ninguno de nosotros hemos sido testigos de lo que es vivir en esclavitud, gracias a Dios, creo que no. Es decir, nunca hemos visto a un esclavo con nuestros propios ojos físicamente. Quizá hemos leído mucho acerca de la esclavitud, hemos visto películas, por ejemplo, te recomiendo esta película, es un peliculón, 12 años de esclavitud. Hemos visto también documentales donde hemos podido apreciar la crueldad de la esclavitud. Creo que no conozco nada que sea más horrible y más injusto que la esclavitud. Para mí, un ejemplo de todo esto es, y quiero volver a ese libro que estoy leyendo sobre la historia de Estados Unidos, a los tiempos de la independencia de Estados Unidos. Es curioso porque podíamos ver a hombres luchando por su propia libertad en este tiempo y al mismo tiempo tenían esclavos. ¿No te parece curioso?
¿No te parece paradójico? ¿No te parece algo que escapa a toda lógica humana? Algo incluso contradictorio. Hombres luchando por su libertad y al mismo tiempo teniendo esclavos. Y eso me recuerda, o es un símil que me recuerda lo que es el legalismo también. Y esto es un paréntesis que quiero hacer. El legalismo trata de hombres luchando por su libertad que al mismo tiempo quieren tener esclavos. ¿Verdad? Ahora, esto es algo contradictorio. De hecho, se tuvo que desatar una guerra civil, la más sangrienta de los Estados Unidos, para romper ese yugo de esclavitud. Y fue necesario un presidente que fuera valiente, que se pusiera en la brecha para ser malinterpretado, para ser incluso insultado y al final fue asesinado por una causa que para él no solo justificaba luchar, sino también justificaba el entregar su vida, morir por ello. A comienzos de la segunda presidencia de Abraham Lincoln, cuando fue reelegido en 1865, apenas 2 semanas antes de ser asesinado, habló acerca de cómo ambos bandos, sabéis que estaba el bando del norte y el bando del sur, eran contrarios a la guerra. Ellos no querían que estallara la guerra. Sin embargo, la guerra se había desatado. Y es muy interesante lo que Abraham Lincoln dijo en un discurso 2 semanas antes de ser asesinado. Dice, ninguno de los grupos pensaba que la guerra alcanzaría la magnitud y la duración que ya ha alcanzado. Todos, tanto el bando del norte como el bando del sur, esperaban un triunfo fácil. Ambos bandos leen la misma Biblia, oran al mismo Dios e invocan la ayuda de Dios para vencer al otro. Entonces, en ese momento, cuando él estaba dando este discurso, él se quebranta, la voz se le quiebra por la emoción del momento y dijo algo poderoso. Dice, es extraño y absurdo que el ser humano le pida a un Dios justo que le provea de pan cada día y a la misma vez le pida la muerte de otro ser humano. Poco después, 2 semanas después, Abraham Lincoln fue asesinado. Tras esto, la esclavitud quedó legalmente abolida en Estados Unidos. Digo conmigo, legalmente. Fue entonces cuando los esclavos negros en todo el país, en todo Estados Unidos, fueron declarados oficialmente libres. Pero sucedió algo extraño. De hecho, fue algo extraño que tuvo sus coletazos hasta el siglo XX, en la década de los 60, 50, 60, con la aparición de hombres como Martin Luther King, por ejemplo. Pero en este momento de la historia, cuando es declarado oficialmente, la Constitución es modificada y se declara oficialmente a los hombres de raza negra libres, sucedió algo extraño, algo que Shelby Foote registró en su libro La Guerra Civil, y es lo siguiente. Reprimido en un sistema de clases de etiqueta racial tan rígido como ya habíamos conocido antes en la esclavitud, la mayoría de los esclavos podían decir lo mismo que un esclavo en Alabama había dicho en 1864, cuando se le preguntó qué pensaba acerca de Abraham Lincoln y qué pensaba acerca de la proclamación de la libertad que entró en vigor ese año, haciéndoles libres. Este esclavo dijo lo siguiente: no sé nada acerca de Abraham Lincoln, ellos dicen que nos liberó, pero tampoco sé nada acerca de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que sucedió en Estados Unidos en este tiempo es bastante simple. La gran mayoría de los esclavos que vivían en el sur de Estados Unidos, que ya eran legalmente libres, siguieron viviendo como esclavos, pese a ser libres. La mayoría de ellos continuaron viviendo como si no hubiera ocurrido nada. Para mí eso es algo trágico, ¿no te parece? Se había desatado una guerra civil. Habían asesinado a un presidente. Se había firmado una ley que modificaba la Constitución. Hombres, mujeres y niños que antes eran esclavos, ahora eran legalmente libres. Pero lo sorprendente de todo esto es que muchos de esos hombres, mujeres y niños seguían viviendo en el temor y en la miseria de la esclavitud. Seguían viviendo como esclavos. Y lo impresionante de todo esto es que eran libres. Pero muchos esclavos no sabían que eran libres y algunos de ellos sabían que eran libres, pero decidían voluntariamente continuar siendo esclavos. A pesar de la crueldad, a pesar de la brutalidad de sus amos, muchos hombres y mujeres de raza negra
preferían seguir sirviendo a sus amos hasta la muerte. Muchos de ellos no sabían vivir en libertad. No habían conocido otra cosa. No sabían vivir en libertad. Esto es algo muy importante. En muchos lugares de Estados Unidos ni siquiera se notó que los hombres y mujeres de raza negra habían sido declarados legalmente libres. Y de esto se aprovechaban los amos, los propietarios de esclavos que tenían en aquel tiempo un lema. Ese lema era: si los mantenemos ignorantes, los mantendremos a nuestro servicio. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Esto era sin duda una tragedia. Ahora, yo quiero hablarte de una tragedia que para mí es aún mayor. Una tragedia que es mucho mayor que esta. Y tiene que ver con nosotros los cristianos. Cristianos que hoy día, en muchas ocasiones, vivimos como esclavos, siendo legalmente libres. A pesar de que nuestro gran libertador, Jesucristo, pagó el precio más grande por abolir la esclavitud del pecado de una vez y para siempre, muchos de nosotros todavía nos comportamos como si fuéramos esclavos. De hecho, aunque parezca extraño, la mayoría de nosotros preferimos la seguridad de la esclavitud antes que el riesgo de la libertad que nos otorga la gracia de Dios. Por supuesto, es algo que a nuestro antiguo, digo amigo antiguo, a nuestro antiguo amo, Satanás, le encanta. A él le gusta que nos traguemos su engaño y que sigamos viviendo en esclavitud. Él hace suya las palabras de los amos y terratenientes de la América del Sur. Si los mantengo ignorantes, los mantendré a mi servicio. Satanás sabe perfectamente que tú y yo hemos sido hechos libres. De hecho, lo sabe mejor que nosotros. Sabe que somos libres, pero odia que seamos libres. Por eso, hace todo lo que puede para mantenernos sometidos. ¿A través de qué? A través de sentimientos de vergüenza, de sentimientos de culpabilidad, de sentimientos de condenación, a través de la ignorancia y también, por supuesto, a través de la intimidación. Ahora, yo quiero que veamos algunos conceptos básicos sobre la esclavitud. Es importante esto. Vamos a ver algunos conceptos básicos sobre la esclavitud. Aunque yo sé que muchos de vosotros estáis bien informados sobre la esclavitud espiritual, pero también sé que hay muchos de vosotros que no están tan bien informados. Por eso es bueno que recordemos algunas cosas. Es necesario hacer un pequeño resumen de algunos conceptos básicos. Vamos a comenzar, como he dicho, en la carta de emancipación. Para mí, la carta de Romanos es la carta de la libertad, la carta de la emancipación. Vamos a empezar en Romanos 3, luego iremos al 6. Romanos 3, del verso 10 al 20, fijaos, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En esta epístola, en esta porción que hemos leído ahora mismo, encuentro al menos 3 analogías referentes a la esclavitud. La primera analogía es oscura, pero real. Es quizá desalentadora, pero muy cierta. Todos nosotros hemos nacido en la esclavitud del pecado. Todo ser humano nace en la esclavitud del pecado. Todo ser humano nace esclavo. Solo tenemos que pensar en lo terrible que era nuestra condición antes de conocer a Jesús. ¿Te acuerdas?
Por ejemplo, leyendo esta porción que hemos leído de Romanos 3, del 10 al 20, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Número 1, nadie es justo. Número 2, no hay conocimiento espiritual, hay un estado de muerte espiritual. Número 3, no hay logros ni obras que puedan satisfacer a Dios. Número 3, no hay pureza. 4, 5, no sé ya por dónde voy. No hay inocencia, el ser humano no es inocente. No hay paz con Dios, no hay esperanza. Y esa era tu condición y mi condición antes de conocer a Jesús. Nacemos en esclavitud. Y encima resulta que no hay escapatoria. El ser humano era y sigue siendo hoy día incapaz de cambiar ese estado de esclavitud con respecto al pecado. Cuando estamos en esa condición, estamos condenados y no sabemos nada acerca de la libertad. ¿No? ¿Tú no te has dado cuenta de eso? O sea, cuando tú estabas en esa esclavitud, pecar era lo que tú eras. No sentías ningún remordimiento. Tú ves a la gente, no sienten remordimiento ni siquiera por pecar. Tienen conciencia, tienen conocimiento de que algo no funciona bien, por eso constantemente se autojustifican, pero resulta que son pecadores profesionales como éramos tú y yo. Profesionales, totalmente. Entonces, no podíamos cambiar, estábamos en esclavitud con respecto al pecado. Y cuando estamos en esa condición estamos condenados y no conocemos la libertad. ¿Tú sabes una cosa? Una persona que nace esclava no conoce la libertad. Una persona que nace ciega no conoce la luz. O sea, que es imposible, a no ser que la luz de Cristo llegue a nosotros, que nosotros podamos ver la realidad de lo que somos en Él. La segunda analogía es gloriosa para mí. La primera es oscura y triste, pero la segunda es gloriosa. Llegó el día en que Cristo nos hizo libres. Llegó el día en que se dio a conocer en todo el universo y aún en el mismo infierno una proclamación de emancipación eterna. Y es que el pecador es oficialmente declarado libre a través de la fe en Jesucristo. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Amén. Así bebo agua. ¿De dónde surgió este anuncio? Este anuncio surgió de la tumba vacía, el día de la resurrección. El día en que nuestro gran libertador Jesucristo nos hizo libres para siempre. ¿Cómo se llama esto, Josué, doctrinalmente? Esto se llama redención. Cristo nos redimió. Dice Romanos 3, vamos a leer ahora un poquito más abajo, el 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Me encanta algo que hemos leído ahí. Me encantan esas palabras, porque no hay diferencia. O sea, ¿qué quiere decir que no hay diferencia? Que para merecer la libertad que Jesucristo nos otorga, no tenemos que haber nacido en un determinado país, da igual la nacionalidad. No tenemos que hablar un determinado idioma. No tenemos que tener un determinado color de piel. No tenemos que ser más cultos, ni más letrados, ni tener estudios, ni tener más dinero, sino que todos somos redimibles. No existe ninguna condenación para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo es redimido. No hay condición previa. ¿Por qué? Porque todos éramos esclavos. Ricos, pobres, altos, bajos, de un país, de otro país, de un color, de otro color. ¿Esclavos de quién? Esclavos de nuestro amo Satanás, esclavos del pecado. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Por lo tanto, todos los pecadores, como he dicho antes, son redimibles, si es que esa palabra existe, o mejor dicho, todo ser humano puede ser redimido. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Amén, soy redimido, ¿no? ¿Cómo es esa canción? Redimido soy. ¿Cómo somos redimidos? Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio
de la redención que es en Cristo Jesús. Quiero explicar esto de una manera sencilla, continuando con la analogía de la esclavitud. Cristo de repente entró en escena y nos vio a todos en una situación de esclavitud. Nos vio perdidos, miserables, espiritualmente inútiles, muertos espiritualmente, incapaces de cambiarnos a nosotros mismos, incapaces de escapar de la opresión de nuestro amo. Entonces Jesús, movido por la compasión, movido por el amor que sentía hacia nosotros, por gracia, pagó el precio para hacernos libres. El precio fue su propia muerte. Y al hacerlo, nos dice a cada uno de nosotros, ya no tienes que vivir, Ramón, ya no tienes que vivir más sometido a tu antiguo amo. Eres libre para servirme a mí por amor, eres libre para servirme por el resto de tu vida a mí, para entregarte a mí por completo. Antes que Cristo llegara a nuestras vidas, estábamos totalmente perdidos en nuestros deseos, incapaces de refrenar nuestra conducta pecadora. Como he dicho antes, éramos unos pecadores profesionales y nos movíamos por nuestros impulsos hormonales, teníamos una ambición insaciable, éramos egoístas, necesitamos constantemente la necesidad de agradar a la gente o de controlar a la gente o de manipular a la gente. Así éramos y podemos pensar que algunas de esas conductas pecaminosas que antes practicábamos nos producían placer o nos producían emoción, pero al final, si somos sinceros, nuestra incapacidad de controlar todas esas tendencias que nos llevaban a hacer todas esas cosas nos hacían tremendamente desgraciados, éramos infelices y además nos complicábamos la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas? Porque nos hemos dejado arrastrar por todo eso que teóricamente nos producía emoción o placer. Finalmente acabamos esclavos. Eso es lo que éramos tú y yo. Di conmigo, éramos. Al redimirnos, Jesús nos puso en libertad. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, cuando el Padre le resucitó, ese fue el acto crucial de su victoria sobre Satanás. Él proclamó, ya no es necesario vivir como esclavos del pecado. Todos los que creéis en mi Hijo Jesucristo vais a tener vida eterna y tendréis victoria en mí. ¡Aleluya! Eso es maravilloso. Y eso me hace recordar una palabra, mi palabra favorita, porque eso es gracia. En teoría, tú y yo hemos sido liberados cuando hemos creído en Cristo. Esa es la teoría. Pero del dicho al hecho, va un trecho. ¿Por qué? Porque en la práctica, nuestro viejo amo sigue haciendo todo lo posible para mantenernos ignorantes, para mantenernos sumidos en el temor, para que sigamos pensando y actuando como si fuéramos esclavos. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, la tercera analogía a la que me lleva a Romanos 3, hemos dicho que la primera era oscura, la segunda era gloriosa, pero la tercera es trágica para mí. Es una tragedia. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que todavía vivimos como si fuéramos esclavos. Muchos desconocen la libertad que Cristo ha obtenido para ellos. Viven una vida mentalmente orientada hacia el pecado. Y ahora vas a entender esto. Yo quiero que agarres esto porque esto te puede liberar hoy. Pero muchas veces yo observo que tenemos una mentalidad orientada al pecado en lugar de estar orientada a la victoria. Y es sutil. ¿Te cuento un secreto? La realidad es que la mayoría de cristianos vivimos así, con una mentalidad orientada al pecado. Si yo te digo aquí que no pienses en un oso blanco, y cierra tus ojos, no pienses en un oso blanco, ¿qué te pasa? Que se te viene la imagen del oso blanco. Pues eso es lo que pasa con nosotros. Sin darnos cuenta, estamos orientados hacia el pecado en lugar de estar orientados hacia la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario haciéndonos libres. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, oigo cosas como esta? Lo que pasa, pastor, es que no lo puedo evitar. Si es que yo soy así, me sale el indio, me sale el íbero, o es que soy humano. Vale, ok, te entiendo, pero yo creo que deberíamos de dejar de decir esas palabras que nos llevan constantemente al fracaso, que nos llevan constantemente a fracasar, que nos llevan a la incapacidad, que nos llevan luego después a sentirnos mal, nos llevan a la vergüenza. Pero resulta que, ¿qué pasa? Que las aceptamos con frecuencia y parecemos esclavos.
Parecemos que estamos asustados, que estamos viviendo como esperando a ver cuándo peco, ¿verdad? Y estamos en esa inseguridad. Muchas veces justificamos nuestros pecados, actuamos con hipocresía, nos escondemos, mentimos, manipulamos las cosas para que no parezca. Y después nos encogemos y decimos, oye, bueno, nadie es perfecto. Amén, sí, es cierto. Pero yo quiero que tú tengas un cambio de paradigma hoy porque vas a vivir mejor, que eso es de lo que se trata. Yo te predico para que tú vivas en victoria. Yo te predico para que tú vivas una vida plena en Cristo. Para que no andes a medias revolcándote en el pecado, sino para que vivas verdaderamente libre. Y cuando estamos pensando con ese patrón de pensamiento, ¿sabes lo que estamos diciendo? Sin darnos cuenta, cuando decimos, bueno, es que la carne es débil, bueno, es que soy humano. Lo que realmente estás diciendo es, todavía soy esclavo. El pecado todavía me domina. Me da vergüenza, pero no lo puedo evitar. ¡Tontería! Perdón. ¿Cuándo vamos a empezar a vivir como personas libres? Porque Dios nos está diciendo y te dice hoy, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Antes tú estabas esclavizado por tus pasiones. Es cierto, pero ya no tienes que estarlo. No tienes por qué vivir esclavo a tus pasiones. Eres libre de toda opresión. Puedes vivir por encima de eso. ¿Por qué? Porque la gracia, si la entiendes, te despierta. Y no solamente eso, sino que te da el vigor, te da la fortaleza, te da la habilidad para vencer al pecado. ¡Oh, aleluya! Ahora yo te pregunto, ¿estás listo para pensar con un espíritu de independencia sobre el pecado y sobre el diablo? ¿Quieres emanciparte, ser libre, independizarte de tu viejo amo para siempre? Pues yo quiero que veamos algo impresionante. Escucha, es un pequeño cambio de paradigma, cambio de pensamiento. O, llámalo así, un pequeño cambio de enfoque que puede transformar tu vida para siempre. Es algo que si tú y yo lo agarramos, vamos a entender la libertad que nos otorga la gracia y vamos a poder vivir largos periodos de nuestra vida sin pecar, sin sentirnos avergonzados, sin sentirnos condenados. Josué, ¿de verdad eso es posible? Sí, es posible. ¿Por qué tiene que dominar el pecado en nuestra vida? ¿Por qué tiene que ser una constante en nuestra vida? ¿Quién dice que tú y yo no podemos hacer otra cosa que sucumbir al pecado? Eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Yo encuentro que Jesucristo me ha hecho libre del pecado. Ahora, atento, escucha. Pasa algo, y es lo siguiente. Lo que ocurre es que la mayoría de nosotros, y aquí tengo un casi ingeniero informático, estamos programados para pecar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ocurre que la mayoría de nosotros estamos tan programados para pecar que no hacemos otra cosa que esperar pecar. Escucha, ¿hemos sido mejor adiestrados para esperar pecar y después tratar con nuestro pecado que para disfrutar de la libertad? Y eso ha pasado dentro de la iglesia. Es como que nos han programado para esperar pecar y después arrepentirnos y que Jesús nos perdone y que el Padre nos perdone, que para vivir en libertad. Entonces, y esto es terrible. ¿Por qué? Porque nos atenaza, nos hace vivir esclavos. No podemos vivir nuestro cristianismo en esplendor, sino que vivimos constantemente en vergüenza, vivimos constantemente en culpa. Una culpa que nos genera una situación de enorme estrés en nuestra vida y nos hace sentir que somos unos fracasados continuamente. ¿Sí o no? ¿Sabes? Para mí, escucha, me venía este ejemplo a la cabeza. Para mí esto es tan absurdo como entrenar a un piloto de Fórmula 1 para estrellarse en lugar de entrenarlo para ganar. ¿Tú te imaginas? Vamos a entrenar a un piloto de Fórmula 1 y lo entrenamos, oye, para estrellarse. No te preocupes que cuando te estrelles, no te preocupes que cuando te estrelles, no te preocupes que cuando te estrelles vamos a estar ahí para recogerte. ¿Tú crees que Fernando Alonso cuando llega al circuito está pensando en los que están ahí con la Cruz Roja? ¿En qué está pensando? En ganar. No está pensando, oye, ¿habrá en esta curva alguien para recogerme si me estrello? ¿Verdad que no? Él está pensando, ganar, 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 triunfo, 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 triunfo. Es absurdo entrenar a un piloto de Fórmula 1 para que tenga miedo. Es absurdo entrenar a un piloto para estrellarse en lugar de para vencer.
Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros empezamos el día con miedo a pecar. Vivimos avergonzados. Nos vamos a dormir con una lista de cosas que tenemos que confesarle al Señor. Y si vemos que la lista es muy corta, nos da miedo por si acaso hay algún pecado oculto. ¿Sí o no? Señor, ¿habrá alguno oculto? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con la gracia? ¿Dónde está esa vida abundante que Cristo nos ofrece? ¿No te parece una tragedia que un piloto de Fórmula 1 viva con miedo? ¿No te parece una tragedia que un cristiano viva atemorizado? ¿Tú crees que es lógico que personas libres vivan esclavas del temor? ¿Somos libres o no somos libres? Sí, somos libres. Y es hora de vivir como cristianos libres. Es hora de disfrutar la carrera y de disfrutar la victoria. Porque eso es otra. Si estás siempre, imagínate el piloto, vuelvo al ejemplo, con miedo a estrellarse, no disfruta la carrera, no disfruta la vida. Va todo el rato. Entonces es hora de disfrutar la carrera. Es hora de que empieces a disfrutar tu vida. Esa vida que Cristo te ha dado, que es abundante. Es una vida victoriosa. Y sabes, esto que te estoy diciendo no es ninguna locura, ni no es ninguna herejía. Esto es teología sana. Lo mejor que te pueden predicar, lo mejor que pueden escuchar tus oídos. Es un cambio de enfoque, es un cambio de paradigma. Ya no vivo esperando la derrota, el accidente, sino que vivo enfocado en la victoria. ¡Aleluya! ¡Amén! Ya no vivo enfocado en la derrota, en el accidente, sino enfocado en la victoria. Te puedo asegurar que tu viejo amo, Satanás el diablo, no quiere que tú escuches esto. Y tampoco quiere que pienses de esta manera. Él quiere que tú sigas viviendo en la ignorancia, que sigas con sentimientos de culpa, de vergüenza y que tengas miedo a él y a su látigo. Igual que el cruel propietario de esclavos en la América del siglo XVIII, él quiere que tú creas que de vez en cuando necesitas una paliza para mantenerte a raya, que eso es como viven la gente que te estoy diciendo. Están así. Señor, aleluya. Ay, gracias, Señor, qué culto más bueno, qué palabra más buena. Vivo en victoria, vivo. Llega el lunes. Qué mal me siento. He pecado. Dame una paliza. Pégame más fuerte con el látigo. ¿Verdad? Eso es mentira. Porque nuestro Señor y Salvador nos ha liberado. Nos ha liberado. Él nos ha hecho libres de nuestro viejo amo. Y ese viejo amo ya no tiene derecho alguno a golpearnos con su látigo. Esos tiempos han terminado en tu vida, si tú lo crees. Amén. ¿Puedes decir conmigo, somos libres? Somos libres, aleluya. Los que pertenecemos a la gracia de Dios, en el nombre de Jesús nos resistimos a vivir como esclavos, porque hemos sido declarados libres. Amén. Ahora, el cambio de enfoque también consiste en comprender lo que significa la libertad. Si avanzamos un poquito en las páginas de la carta a los Romanos, vamos a llegar al maravilloso capítulo 6. Para mí Romanos 6 es uno de los capítulos más grandiosos de la Biblia. He pasado algunos meses estudiándolo y disfrutando de este capítulo que contiene lo que para mí entender es la proclamación de la libertad del cristiano o de emancipación del cristiano. En teología le llaman así. Más que en ningún otro sitio de la Biblia, aquí en Romanos 6 encuentro la verdad sobre la que se fundamenta nuestra libertad. Libertad sobre la intimidación de nuestro enemigo y libertad sobre el dominio del pecado en nuestra vida. Para mí aquí, escucha bien esto. Escucha. Para mí aquí, Sergio, aquí, tú que acabas has empezado hace poquito los caminos del Señor, en Romanos 6 es donde tú debes pasar tus primeras horas con la Biblia. Romanos 6 es donde deberíamos todos los que nos convertimos pasar nuestras primeras horas en la Biblia. Quizás mucho antes que en los pasajes que nos enseñan qué hacer después de pecar. O cómo ser restaurados después de que pecamos. O cómo restablecer nuestra comunión con Dios. A pesar de que esos versículos también son muy, muy importantes, ¿verdad? Como 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Es maravilloso. Ahora,
Para mí es mejor comenzar por Romanos 6. Comenzar por aquí, por Romanos 6, donde podemos descubrir y donde se nos enseña cuál es nuestra libertad. Libertad sobre la opresión del pecado. Y también nos enseña cómo vivir esa vida victoriosa por encima del temor, de la culpa, de la vergüenza y de la derrota. Entonces quiero que leamos tranquilos y disfrutemos de los primeros 15 versículos de Romanos 6. Mira lo que dicen. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Una lectura rápida de estos pensamientos que escribe aquí Pablo provoca dos preguntas. Dos preguntas que, por cierto, tienen la misma respuesta, según Pablo. La primera pregunta aparece en el versículo 1 y 2, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? La segunda pregunta está en el verso 15. Dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y dice Pablo, de ningún modo, o sea, en ninguna manera, ¿no? Estas dos preguntas plantean dos temas relacionados con la libertad. La primera pregunta se dirige, la del versículo 1 y 2, esa primera pregunta se dirige a aquellos que no reclaman su libertad y que continúan viviendo como si fueran esclavos. Aquellos que anulan la gracia porque la desconocen, o porque la ignoran, o porque no la consideran. ¿Entiendes, verdad? Ese tema se desarrolla en los primeros 14 versículos de Romanos 6. La segunda pregunta ya no se dirige hacia estos, sino que se dirigen hacia aquellos que caen en excesos en el uso de su libertad. O sea, aquellos que abusan de la gracia. Y esto lo vemos del verso 15 al 23 de Romanos 6. En otras palabras, son aquellos que se aprovechan de su libertad y viven de una manera irresponsable. Abusan de la gracia. Entonces Pablo contesta a ambas preguntas con las mismas palabras. De ningún modo, de ninguna manera. O sea, es como que Pablo se muestra horrorizado ante este panorama. Podríamos decir lo mismo como si dijera, imposible, ni lo piense, ni de broma, nunca, 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 ni se te pase por la cabeza. Es lo que está intentando decir Pablo. ¿Entendéis, verdad? Entonces, la respuesta de Pablo a la primera de las preguntas planteada se expresa a través de otra pregunta en el verso 2, que es muy interesante esta pregunta, porque dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, lo que necesitamos para valorar esta pregunta es que tú y yo recordemos cuando éramos incrédulos y vivíamos esclavos. Muchos recordamos ese tiempo con dolor, por lo menos yo, no sé tú. ¿Recuerdas cuando tú no podías controlar tus deseos? Y cuando te ibas a la cama con un sentimiento de derrota por ese hábito que no podías vencer de ninguna manera. ¿Recuerdas esa situación de estar en un túnel oscuro donde parecía que no había salida ni había luz?
No importa lo que intentara, por lo menos yo, no podíamos cambiar. Era imposible, al menos no podía cambiar de forma duradera. Lo intentaba en mis fuerzas, pero nunca lo conseguía. Siempre al final acababa sucumbiendo a esa tendencia que me llevaba de continuo al pecado. Nuestra esclavitud era como una adicción, ¿o no? Era como una prisión de la cual no podíamos escapar por nuestros propios medios. ¿Recuerdas cómo te sentías culpable y a veces incluso sentías una profunda tristeza? Hay algo que recordé cuando estaba preparando este mensaje y es una cosa que me anoté hace años y es la carta de un chico que se convirtió en prisión. Y este escribió lo siguiente, era algo muy sencillo, pero fue una reflexión que yo anoté en mi libreta porque me llamó la atención. No recuerdo el nombre, es un chico que estuvo en prisión y se convirtió. Dice, es mi sincera convicción que cada persona, dice él, debería estar en la cárcel al menos una vez en su vida y que ese encarcelamiento debería ser bajo sospecha en lugar de prueba, debería durar por lo menos 4 meses, debería parecer desesperanzador y preferiblemente el preso debería estar enfermo por la mitad del tiempo que está ahí. Es solo a través de un encarcelamiento así que las personas aprendemos el valor de la libertad verdadera. ¿Tú imaginas por un momento que te arrojan en la cárcel? No porque hayas cometido un delito, sino porque hay una sospecha de que tú has cometido un delito. Y entonces te dejan allí, prácticamente olvidado, mientras el sistema, que siempre sabes tú que es lento, ¿no? La justicia va despacio, se toma el tiempo para ocuparse de tu caso. Y entonces ahí, cuando estás ahí, te enfermas, te tratan con dureza, te despojan de todo y te maltratan. ¿No empezarías a sentirte perdido y sin esperanza en ese tiempo? Entonces, con esto en mente, yo quiero que tú vuelvas a la pregunta de Pablo en Romanos 6:2. Nosotros que hemos muerto al pecado, di conmigo, que hemos sido hechos libres, ¿cómo viviremos en él? ¿Quién de nosotros se ofrecería como voluntario para ser arrojado al calabozo durante varios meses después de haber estado allí y haber sufrido las consecuencias de estar en ese lugar? ¿Quién? Es lo que está planteando Pablo. Entonces, la clave de la idea es la siguiente. ¿Por qué esclavos que han sido hechos libres, que se han liberado del poder del pecado, que se han liberado de la vergüenza, van a querer volver a vivir bajo la misma opresión? Sí amo, no me peguen más, dame más fuerte. Voy a ser un buen esclavo. ¿A que dan ganas de reírse? Y tú estás ahí y estás escuchando y dices, yo jamás voy a decir algo así. Yo no, pastor, yo eso no lo puedo decir. Pero en realidad, ¿quieres que te diga algo? Lo decimos. ¿Sabes cuándo lo decimos? Lo decimos cuando hacemos, o mejor dicho, lo decimos cada vez que nos consideramos víctimas, que vivimos considerándonos víctimas impotentes de nuestros impulsos. Cada vez que nos consideramos víctimas de nuestros pensamientos que nos incitan a pecar. Para mí eso es triste, es arrastrarse atemorizado por un amo que ya no tiene derecho alguno sobre ti. Y eso sucede cada vez que tú y yo sucumbimos a todo eso. Para mí es mucho mejor decir, me niego a seguir viviendo de esta forma. Por la gracia de Dios voy a vivir como un vencedor, no como una víctima, no como un esclavo del pecado. Por la gracia de, imagínate un hombre que lucha con la ira. Por la gracia de Dios yo me voy a levantar en victoria y la ira ya no me va a gobernar, porque ese viejo amo está destronado. Jesucristo me ha hecho libre de la ira. A mí, de verdad, hermanos, se me caen los palos del sombraje. No sé si entiende la expresión. Pone un sombraje y cuando se te caen los palos, pues ya ves lo que pasa, ¿no? Se me cae el tambaliche. Cuando veo a hombres y mujeres, de verdad me da tristeza. Años en el Señor, años escuchando la palabra y que todavía se dejan dominar por su carne. Personas que incluso acceden a lugares de privilegio que Dios les da para dirigir y no tratan con respeto, no tratan con humildad. Deberían ser ejemplos y le ladran a la gente. Estás destituido para estar en ese lugar.
No puedes seguir sirviendo a Dios así. Tienes que arreglar de eso, tienes que ser libre. Para mí eso es arrastrarse constantemente en tu vida. Pero tú tienes que decir, me niego a ser lo que soy sin Cristo. Cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, yo siempre digo que yo viví una experiencia que la teníamos que vivir todos. De verdad. Fue sanadora para mí. Yo había estado fatal y perdido en mi miseria, a punto de perder mi vida y perder todo lo que era mi matrimonio, mi familia. Pero cuando me encontré con Cristo, una semanita después de tener ese encuentro con la gracia de Dios, donde yo ya empecé a ser transformado, tuve un sueño. Y ese sueño para mí, digo, Señor, este sueño lo tenía que tener todo el mundo. En ese sueño, yo era como que yo me veía a mí mismo, no sé si me entiendes, yo me veía a mí mismo en un día mío. O sea, yo me iba siguiendo con una cámara a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo iba interactuando en mi día a día, tratando a mi esposa, tratando a mis hijos, tratando a mis compañeros de trabajo. Y entonces, cuando yo me iba de al lado de un compañero de trabajo, la cámara se quedaba un momento y me decía lo que mi compañero pensaba de mí. Cuando yo interactuaba con mi mujer, yo me iba, pero la cámara se quedaba con lo que pensaba mi mujer de mí. Entonces, fue una pesadilla y me levanté empapado en sudor. Y dije, yo soy esa persona. Yo soy esa persona. ¡Wow! ¡Qué persona más horrible! Me tiré al suelo llorando y clamando, diciéndole al Señor, Señor, yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser libre. Yo no quiero ser eso. Yo no quiero ser eso que he visto en mi sueño. Ese soy yo. Ese eres tú en tu vieja naturaleza. Pero Jesús me dijo, yo te he hecho libre para que vivas en la plenitud y en la vida abundante que te quiero dar, para que vivas lleno de mi espíritu y lleno de mi naturaleza, para que tú puedas crucificar tu carne y vivir en la gloriosa libertad de una vida llena del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. La buena noticia es que podemos vivir así, libres. Pero la verdad es que la mayoría estamos programados para vivir de otra manera. Todos nos sabemos de memoria 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Todo eso nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero somos menos los que nos sabemos de memoria Romanos 6:13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13 es preventivo, ¿verdad? 1 de Juan 1:9 es curativo. Y como decía un médico amigo mío en la televisión española cuando yo era pequeño, más vale prevenir que curar. ¿O no? ¿No es mejor prevenir? ¿Qué prefieres, estrellarte o no estrellarte? ¿Qué prefieres, estrellarte y que te curen o no tener necesidad de que te curen? Entonces, ¿cuál es el problema? Vuelvo otra vez a que hemos sido programados para pensar, sé que voy a pecar, sé que voy a fallar, sé que voy a fracasar, me voy a estrellar. Y como esto es así, necesito un hospital cerca. Y esto es porque no hemos sido programados para entregarnos voluntariamente a Dios en nuestra condición de vencedores sobre el pecado. Para mí es mucho mejor, y esto es poderoso, y es como yo quiero que tú comiences tu día. Cada día, comenzar el día con un pensamiento de victoria en lugar de derrota. Despertar a la gracia y no a la vergüenza. Enfrentar cada tentación con un pensamiento de victoria. Que tú te levantes y puedas decir, Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, estoy liberado, yo dependo de tu poder, por lo tanto, Cristo, en este día yo quiero ser tuyo, quiero vivir para ti, quiero vivir para tu gloria. Santifica mis ojos, santifica mi boca, santifica mis pensamientos, santifica todas mis acciones para caminar en victoria. Señor, líbrame del mal hoy.
Cuando enfrente la tentación, dame tú el poder para resistir la tentación. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Amén. Así deberíamos comenzar todos los días. Por supuesto, entiéndeme, va a haber ocasiones en las que vamos a fallar. Pero será la excepción, no la norma. Que a veces la norma parece que vivimos en pecado. Y eso debería ser la excepción en nuestra vida. Tú y yo estamos bajo un nuevo amo. Y por amor servimos a un nuevo amo, Cristo. Y no al que antes nos oprimía. Es extraordinario que tú puedas disfrutar de la relación con ese nuevo amigo, con ese nuevo amo que es Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? No podemos disfrutarla hasta que no pongamos al viejo hombre, a la vieja mujer en su lugar. Entonces, es tiempo de que tú y yo reclamemos nuestra libertad del poder del pecado. Fíjate que en este maravilloso capítulo de Romanos 6, Pablo presenta las técnicas necesarias, y con esto terminamos, para vivir por gracia. Y para quitar de nuestra vida el dominio del pecado. ¿Las quieres saber? Cada una de estas técnicas está vinculada a una palabra en particular. La primera es saber. Dice el verso 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Luego está otra palabra, considerar. Dice el verso 11, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último la palabra presentar. Dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, para que podamos vivir libres del dominio del pecado, libres de nuestro viejo amo, para poder vivir una nueva clase de vida, tú y yo tenemos que saber algo, considerar algo y presentar algo. Ahora, Josué, eso está bien, pero ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que considerar? ¿Y qué tengo que presentar? Vamos a empezar por saber. Para entender de qué se trata todo esto, tenemos que comprender lo que Pablo nos está tratando de transmitir aquí a través de la figura del bautismo. Lo hemos leído, ¿verdad? La palabra bautismo es la palabra griega baptizo, que tiene que ver principalmente con un acto de identificación. O sea, baptizo era un término que se usaba en el siglo I al sumergir una prenda blanca en un líquido rojo. ¿Entiendes? Tintar una prenda blanca. Una vez que la prenda se sumergía en el tinte, la identidad de esa prenda se modificaba por completo. Si meto una camiseta blanca en un tinte rojo, cuando sale la camiseta, ¿de qué color es? Rojo, deja de ser blanca. Adquiere una identidad distinta. Entonces, el acto de sumergir, en ese acto de sumergir se producía un cambio de identidad. Y a ese cambio de identidad en griego se llamaba baptizo, de donde viene la palabra bautismo. Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando tú y yo creemos en Cristo, somos sumergidos en ese mismo momento, al creer, al poner nuestra fe en Jesucristo, somos sumergidos y nuestra identidad cambia. Quizá tú no sientes nada, ni ves nada, pero ocurre en tu espíritu. Entonces, cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, su muerte de repente se hace nuestra muerte. Pero también su victoriosa resurrección se hace nuestra resurrección. O sea, su despertar a una nueva vida se hace nuestro despertar a una nueva vida. Y su andar poderoso llega a ser nuestro andar poderoso y victorioso. Antes de que tú y yo podamos disfrutar de los beneficios de esto, tú y yo tenemos que saberlo. Por eso es tan importante predicar la palabra, porque tú tienes que saber esto. Volviendo al ejemplo del principio, si no sabes que eres familia numerosa, te cobran el DNI y el pasaporte. Entonces, la vida cristiana no se trata de un continuo tropezarnos, luchando por no alejarnos de Dios. ¡No! Él vive en ti. Él vive en mí y yo vivo en Él.
Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y en esa identificación con Él, su poder llega a ser mi poder. Su vida llega a ser mi vida. Y eso me garantiza que su victoria sobre el pecado puede ser mi victoria si yo la reclamo. Ya no necesito seguir viviendo como un esclavo del pecado. Mira lo que dice el verso 8 y 10. Del 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¡Aleluya! Solamente cuando sabemos que hemos muerto al poder del pecado y que estamos vivos al poder de Dios en Cristo, es cuando tú y yo podemos vivir como vencedores y no como víctimas. Di conmigo, necesito saberlo. Ahora, después Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aquí Pablo nos dice que hay algo que debemos considerar. No solamente nos podemos conformar con saber. La palabra considerar es muy importante. Viene de una palabra griega que no te voy a decir porque que significa calcular, tomar en cuenta, hacer una anotación. O sea, es un término de finanzas, es un término que se usaba en contabilidad. Es como decir, reconoce que esto es cierto y grábalo en tu cerebro. Reconoce que es cierto y grábalo en tu cerebro. O sea, ¿qué quiere decir Pablo aquí? No basta con saber las cosas. Tiene que transformar nuestro entendimiento. O sea, no basta con que yo te diga todo esto, sino que tiene que haber un cambio de enfoque, un cambio de paradigma. Eso que sabes tiene que transformar tu entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que grabar en nuestro cerebro? Que en Cristo tú y yo estamos muertos al poder del pecado. Y Cristo está en nosotros dándonos su poder. ¿Y cuál es el resultado de esa consideración? Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su cumplimiento. O sea, ya no tiene por qué reinar. La consecuencia de que yo considere esto, de que yo grabe esto en mi entendimiento, es que yo ya no vivo esclavo del pecado, ni obedezco al pecado. ¿Amén? O sea, al considerar, al grabar todo esto y tomar en cuenta la verdad que ya sabemos, vencemos al pecado y no lo obedecemos en sus impulsos. O sea, que aun cuando yo, de vez en cuando, porque va a pasar, peco, no tengo a Dios ahí que quiera azotarme, como si fuera un esclavo, diciéndome, te debería dar vergüenza. No, lo que tengo es un Dios que es mi Padre, que me perdona como un hijo amado. Amén. ¿Te gustan los Pirineos? ¿Has estado alguna vez? ¿Tú te imaginas? Imagina una carretera de los Pirineos, ¿no? Una ruta preciosa por los Pirineos. Y entonces le ofrecemos a los viajeros que van por esa ruta dos opciones en caso de accidente. La primera opción, construir una clínica bien equipada al pie de cada precipicio, en las curvas peligrosas, ¿no? Y la segunda es colocar carteles bien ubicados antes de cada curva peligrosa que diga peligro, curva peligrosa, reduce la velocidad. ¿Verdad? ¿Tú qué crees que va a hacer la DGT? ¿Qué opción? Por supuesto, la segunda opción es la que elegiría la DGT, la Dirección General de Tráfico. ¿Qué estoy intentando transmitir con esta idea? Que ese maravilloso versículo de 1 de Juan 1:9 es la clínica de primeros auxilios al fondo del abismo. Nos rescata, nos atiende, y eso es maravilloso, pero no es la mejor alternativa. Romanos 6 es la advertencia preventiva que coloca señales, que te dice no te estrelles, reduce la velocidad, hay peligro más adelante. Entonces tú y yo tenemos que considerar la importancia de estas señales espirituales en nuestra vida. Y eso me lleva al tercer término importante, que es presentar. No solamente debemos calcular inteligentemente, o sea, considerar basándonos en la información que sabemos, también tiene que haber una presentación consciente de nuestro ser a Dios. Pablo lo detalla en dos sencillos mandamientos. El primero es un mandamiento hecho, digamos, negativamente. Dice, no sigan presentando sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos.
Nuestros cuerpos no son víctimas impotentes de los impulsos pecaminosos y las debilidades incontrolables. Esos días ya acabaron cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús. Y el segundo es positivamente, un mandamiento positivamente. Sino, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, el pecado ya no debe reinar sobre ustedes. O sea, que como tú y yo hemos sido liberados, es hora de que vivamos como libres. Amén. Te recuerdo que nuestro enemigo no quiere que tú pienses así. Satanás, si pudiera, eliminaría la gracia de Dios. Pero como no puede, su estrategia es hacer todo lo posible para engañarnos, de modo que sigamos pensando como esclavos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo empezamos a actuar como hombres y mujeres libres, nuestro viejo amo ya no puede controlarnos más. Amén. Me gustaría poder deciros que este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento, este cambio de enfoque es fácil, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque los viejos hábitos son muy difíciles de romper. Pensar de forma correcta requiere valor. Cambiar el paradigma requiere que tú y yo seamos valientes. Además, tenemos un enemigo que, como sabes, no se rinde fácilmente, ¿a que no? Ahora, quiero decirte algo muy importante. En esa búsqueda de la libertad, tú no estás solo. Amén. Tienes a Cristo Jesús, tienes su Espíritu Santo que mora en ti, tienes a hermanos y hermanas que están buscando lo mismo que tú, así que no dejes de congregarte, sigue buscando a Dios porque Él quiere revelarte todas estas cosas. Amén. Somos muchos los que hemos emprendido ese viaje en el despertar de la gracia y queremos vivir libres. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te entregamos nuestras vidas, Señor. Te damos gracias también por este mensaje, esta palabra, Señor. Vivir libres, Señor. Sabemos que somos libres en Cristo Jesús, pero no solamente queremos saberlo, queremos considerarlo y queremos presentarnos. Queremos entenderlo, queremos que se quede grabado en nuestro corazón. Señor, cambia nuestro enfoque. Pon en nosotros una mentalidad de victoria, no de derrota, Señor. Que enfrentemos nuestro día no esperando pecar, sino que nos enfoquemos en la victoria que nos ha hecho libres del pecado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.